bien. Las cifras chilenas son fantásticas. Muchos países del mundo estarían envidiosos de las cifras que tienen ustedes. Alto crecimiento, inflación controlada, muy bajas cifras de desempleo, bajo déficit y bajando y muy baja deuda. ¡Wow! Sin embargo, les apuesto que muchos de ustedes están interesados en mejor calidad y crecimiento con mayor igualdad. Así que quiero sugerir algunas áreas donde el FMI o donde la economía en general pueden ayudar en este sentido. ¿A qué me refiero por crecimiento con calidad? ¿Y dónde puede el FMI y otras instituciones ayudar? Bueno, lo primero para determinar si tenemos un crecimiento de calidad es medirlo bien, ¿no es cierto? Medición. Estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de cifras y en términos generales estamos acostumbrados a nuestro antiguo PIB. El PIB es una forma muy sólida siempre que los datos sean sólidos y que los datos sean íntegros, pero el PIB es una forma estándar muy buena de medir el crecimiento. Bueno, hay cosas que no se miden por el PIB. Cosas inmateriales, bienes intangibles. ¿Cómo se mide, por ejemplo, el costo que se le infringe al medio ambiente con el PIB? No se mide bien. ¿Cómo se mide la mejoría del bienestar como resultado de música de calidad, de películas de calidad, de cultura de calidad? No mucho. Entonces, el PIB Plus, como yo lo llamaría, el proyecto en el que hemos estado trabajando en conjunto con otras instituciones, incluida la OCDE, es una forma de responder a ese tema de la medición del crecimiento. Medición es un ejemplo. El segundo ejemplo, impuestos. Los impuestos son un instrumento fundamental no solo para obtener ingresos, sino también para dar una base a la distribución, a la política de redistribución. ¿Y qué es lo importante respecto a los impuestos? Cualquier ministro de Hacienda se los diría. Dos cosas, la tasa y la base tributaria. ¿Tenemos la base adecuada? ¿Siempre tenemos la base adecuada? Tal vez no. Entonces, cuando el FMI ayuda a tratar de diseñar cuál sería un impuesto al carbono, por ejemplo, adecuado, ayuda a determinar que haya ese crecimiento de calidad, porque aplicando impuestos a ciertos componentes incentivamos o desincentivamos ciertas conductas y al mismo tiempo se aumentan los ingresos, que siempre es bueno para los propósitos de una buena política fiscal. Tercer ejemplo donde el FMI puede ayudar. Todavía estoy en el sector de energía por un segundo. Hay muchos países en el mundo que producen energía fósil, que subsidia el uso y consumo de esa energía fósil, proporcionando subsidios transfronterizos. La mayoría de los países ricos en petróleo lo hacen, no todos, pero muchos sí. Ahora, lo que nosotros ofrecemos en el FMI es ir saliendo paulatinamente de esos subsidios, de modo que en vez de asignar un petróleo barato a todos quienes lo necesiten, pero también a quienes no necesitan los subsidios, estamos proponiendo ir eliminando eso paulatinamente hacia un sistema que se base mucho más en asignaciones otorgadas o efectivo otorgado a quienes realmente necesitan esa ayuda. Cuarto ejemplo, les hablaba del estudio de los contagios en relación con el crecimiento de calidad. Bueno, si apuntamos a aquellas políticas que no solo tienen efecto doméstico, sino también efectos externos, ciertamente fomentamos que las autoridades tengan políticas de crecimiento de mayor calidad. Pasando ahora a la igualdad, y voy a ser más breve, me prometo. Más crecimiento con mayor igualdad, partiendo de la premisa que ningún crecimiento o el bajo crecimiento dañan más a los pobres que a los ricos. Si ustedes parten de esa premisa, lo que uno quiere son políticas que en realidad fomenten y respalden un crecimiento sostenible, que sea capaz de generar empleos con baja inflación, preferentemente, pero todas las palabras que he mencionado son importantes. Baja inflación
creación de empleos y sostenible. Y ahí claramente podemos encontrar este otro par que tiene que ver con una política fiscal sólida y con políticas pro crecimiento, donde encontramos una combinación de reformas fiscales y estructurales. Segunda área donde más igualdad puede resultar de políticas bien diseñadas que nosotros estudiamos o sobre las que hacemos recomendaciones. Impuestos de nuevo. Yo les decía acerca de la base tributaria, el impuesto al carbono. Bueno, otra base tributaria que puede ayudar también, haciendo que este crecimiento sea más igualitario. El sector financiero, la tributación del sector financiero. Creo que hay muy pocos gobiernos en el mundo que argumenten que el sector financiero esté adecuadamente, tenga los impuestos adecuados y suficientes. El FMI no apoya mucho el impuesto a las transacciones financieras, pero sí los impuestos al sector financiero para que ese sector pueda contribuir adecuadamente al bien público en proporción con los riesgos que inflige sobre las instituciones públicas. Nosotros hemos hecho algunas propuestas en ese sentido. Por último, con miras a reforzar y mejorar más un crecimiento igualitario, nosotros ciertamente creemos que, por ejemplo, el sector financiero necesita ser profundamente reformado, con más transparencia, con mejor supervisión, para evitar los excesos que hemos visto últimamente y que obviamente generan y participan en este crecimiento desigual que nosotros consideramos como no especialmente sostenible. Ahora nosotros tenemos datos empíricos, trabajo, análisis y publicaciones incluso que muestran y que establecen que un crecimiento más igualitario se traduce en un crecimiento más sostenible y eso es claramente algo que es deseable para los países. Quiero cerrar mi primer par, el crecimiento y la igualdad en el crecimiento, y quisiera decir algunas palabras acerca de la educación y la diversidad. Algo que debería haber mencionado para crecimiento con calidad e igualdad. Y yo creo que la educación es un puente entre el pasado de esos 19 presidentes chilenos, ministros de finanzas y ustedes, el futuro de este país, el capital intelectual de Chile. Pero la educación también es un puente entre la calidad y la igualdad. ¿Y dónde está eso? Bueno, desarrolla en ustedes, se desarrolla en mí, en los profesores, desarrolla el nivel de confianza y probablemente la energía que se requiere para poder enfrentar ese temor al cambio. Ustedes saben, en mis días, una nube era algo arriba en el cielo y de ahí caía agua. Y una manzana era una fruta. ¿Qué nos indica eso? Bueno, nos dice que nosotros estamos viviendo en un entorno que cambia rápidamente. Y el cambio asusta. Cuando yo tengo problemas con mi computador, cuando no he hecho, no, todo lo que tengo que hacer con mi computador, no he hecho mis respaldos y pienso, oh Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y le pregunto a mis hijos, ¿no? Como la edad de ustedes, y me miran y me dicen, bueno, mamá, tú eres un dinosaurio. Eso asusta, ¿no? El cambio asusta. Y hay miedo para el futuro, miedo hacia lo desconocido. ¿Qué va a pasar con uno en ese entorno cambiante? Y la confianza. Como dijo hermosamente Martin Luther King, la confianza no es la ausencia de temor, sino es la creencia que hay algo más importante que el temor. Y para ustedes,
¿Qué es más importante? Es el hecho que van a participar en los cambios. Ustedes van a participar en la construcción de un mejor país y mejorar la situación. Y ese factor de confianza que necesitamos para superar el temor está en gran medida construido por la educación. Yo, como madre, creo que también lo mejor es el amor, pero la educación es un factor importantísimo. Y voy a terminar con un punto con respecto a la diversidad. Existe un enorme valor en la diversidad con respecto a la educación. Se necesita que las personas de distintos lugares, distintas formaciones, distintos sexos participen en el proceso de forjar la educación, mejorar la forma en que funciona el cerebro, cómo absorbe el cerebro, cómo procesa el cerebro. Y esa diversidad proviene de múltiples fuentes. Y tenemos que ser abiertos a eso. Les voy a dar dos ejemplos. En el Fondo Monetario tratamos de impulsar la diversidad, pero tenemos también que ir a una gran profundidad para saber qué es eso de la diversidad, porque en el fondo hay 188 países de todo el mundo. Contamos con una fuerza laboral también muy diversa, de múltiples orígenes, de múltiples colores, idiomas, religiones y preferencias en todos los aspectos. Y sin embargo, todavía nos quejamos del hecho que no somos lo suficientemente diversos. ¿Y por qué es eso? Bueno, estarían sorprendidos ustedes de estar sentados en una reunión del FMI muy diversa. Pero cuando uno ve el currículum de las personas que están en esa sala, todos han ido más o menos al mismo grupo de universidades, tienen más o menos los mismos doctorados, diplomas de posgrado de las mismas universidades. O sea, estamos trabajando de cierta manera de ir mejorando esa agrupación para ir tras distintos tipos de diplomas, distintos tipos de orígenes de los doctorados, para que sí exista esa diversidad. Y voy a terminar con un ejemplo que tiene que ver conmigo. Me sorprende que no mencionara usted que yo soy abogada, porque yo soy más definida por lo que yo no soy, básicamente. Yo no soy un hombre en mi cargo, tampoco soy economista. Yo soy abogada y he aprendido enormemente de la formación en derecho, de la experiencia que tuve, de los fantásticos profesores de derecho que yo tuve y los libros que yo leí. Y sin embargo, si yo miro atrás, probablemente aprendí más en cuanto a acercarme a las personas, a tener confianza en lo que yo puedo o no puedo hacer de aquellas personas que no eran los profesores de derecho, de las personas que no eran estos clientes de muy alto nivel, sino que lo aprendí de personas humildes y sencillas. Por ejemplo, el contador jefe en mi bufete de abogados, en la oficina de París, Baker McKenzie. Probablemente él me enseñó más sobre cómo lidiar con las personas que muchos de los libros de texto. Lo que estoy tratando de contarles acá es que la diversidad se puede definir de múltiples maneras: género, color, origen, idioma, pero también tiene un elemento de lo que uno recibe y cuán abierto está usted en cuanto al origen de la educación, de la formación, que va a ir a fortalecer su confianza, su conocimiento, su mente abierta.